activo. Amén, hermanos. Aleluya. También agradezco a Dios, ¿verdad?, por este ministerio musical que tienen de puros jóvenes. Una iglesia joven, una iglesia muy llena de vida, una iglesia que está, ¿verdad?, está Dios preparando, ¿verdad?, para que el día de mañana, cuando ya nosotros, ¿verdad?, los que ya vamos de 50 para arriba, ya ellos van a ser los predicadores de este tiempo. Amén, hermanos. Aleluya. Y entonces es algo hermoso cuando vemos que hay iglesias que tienen mucha juventud, y yo veo aquí mucha juventud y matrimonios jóvenes también. Dios los bendiga grandemente a todos. Jóvenes, intermedios, niños, esos niños, ¿verdad?, que andaban aquí danzando. Yo creo que el día de mañana ellos van a ser predicadores, van a ser pastores, van a ser ministros, van a ser profetas, van a ser salmistas, van a ser profetas de Dios. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, no en todas las iglesias se mira eso. Y no debemos de preocuparnos, ¿verdad? Más bien debemos de dejar que ellos se gocen grandemente. Les quiero pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se nos ha estado haciendo la invitación a que hagamos mucho hincapié, mucho énfasis en lo que es lo pentecostalismo. Y sería el colmo, ¿verdad?, que siendo pentecostales no fluya el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que no haya manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Y solo que Dios puso en mi corazón en esta ocasión hablar de cosas que produce ese avivamiento, ese poder que el Señor dijo, ¿verdad?, que vendría sobre nosotros, o que debe de producir en cada uno de los creyentes que hemos sido llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 12, ahí va a estar nuestra base fundamental. Agradezco a Dios, ¿verdad?, por la invitación que mi hermano me hizo. Yo le digo a Dios: Señor, yo no sé qué miras en mí, Señor, si yo batallo mucho para explicarme bien. Yo siento que quiero decir muchas cosas y al último no acabo diciendo nada. Pero luego digo: Señor, pero si aunque sea una palabra buena que tú tengas de esta torpeza mía para hablar, si una palabra buena tú quieres usar para que sea de bendición para alguien, Señor, pues yo creo que tu nombre es glorificado. Porque eso es algo que nos debe de hacer a nosotros sentir, pues, que delante del Señor nosotros no somos nada, ¿verdad? Que Él es el que hace las cosas, porque nosotros somos barro. ¿Y el barro qué es, hermanos? Es tierra, es polvo combinado con agua, que trabajado hace piezas bonitas, pero somos frágiles. Es decir, ¿verdad?, que cuando usted sienta que tiene logros, que si toca bonito, que si canta bonito, no empiece a creérsela. Haga como si no cante bonito, y que le digan: oye, es que tú eres el que canta mejor del grupo, porque siempre pasa eso. Tú eres el que cantas mejor, tú eres el que tocas mejor. Cuando tú no estás, parece como que no está pasando nada, y ahí el diablo empieza: ya ves, tú eres el mejor, y sabes, que te reconozcan, que te den algo, que esto y aquello. Y ahí es cuando usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios lo mantenga humilde. Humilde. Porque el Señor nunca se la creyó cuando le dijeron: oh Señor, bienaventurado la mujer que te trajo, el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Y el Señor no, le dijo: más bienaventurados son los que oyen mi palabra y la obedecen. Amén, hermanos. Entonces, ¿verdad?, la fama al Señor nunca le ha gustado que le hagamos caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fama es una de las cosas que el enemigo va a buscar que usted y yo tengamos para sentirnos mejor que los demás. No, el superior es el Señor Jesucristo, y Él es el mayor ejemplo de humildad que tenemos. Él es el mayor ejemplo de sencillez, de amoroso, de generosidad, de amabilidad. Y hoy estábamos nosotros haciendo mención, ¿verdad?, de los frutos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del fruto, que al final de cuentas no dice los frutos, dice el fruto, ¿verdad? Y el principal es el amor. Y cuando dejamos de andar por el fruto del Espíritu de Dios, empezamos a sentir que el traje de nosotros es el mejor que el del otro, o la corbata, cosas así, ¿verdad? O los zapatos suyos son los más lujosos de las demás.
su vestido, algo. Por algo a veces el enemigo siempre busca la manera de cómo acomodarse para que deje de brillar la luz del Señor Jesucristo en su vida y a través de su vida. Capítulo 12 del libro de los Hechos, versículos del 6, perdón, del 1 al 5. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor. Ya lo tienen todos, ¿verdad? Sí saben ustedes leer alternadamente, ¿verdad? Bueno, yo voy a leer el primero y luego usted es el que sigue y así nos vamos, yo uno y ustedes otro. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo ordenado esto, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y luego quiero que diga junto conmigo lo que sigue todos a las 3. 1, 2, 3. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Otra vez. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Señor, en esta hora te adoramos, te glorificamos. Este pueblo hermoso, Señor, que tú has comprado con tu sangre preciosa, esta tu iglesia, Señor, aleluya, está aquí delante de tu presencia para recibir, Señor, una palabra más. Yo sé que desde que empezó este hermoso culto, Señor, tú has estado tocando los corazones de una y de otra manera, Señor, pero una vez más, Señor, aleluya, creo que tú eres un Dios que tiene más que darnos que nosotros que pedir. Es por eso que en esta hora me pongo en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo me dé esa unción, Señor, aleluya, esa gracia para que pueda hablar lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón, lo que tú me indiques, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú, Señor, has previsto que yo hable para tu iglesia, para que sea tu Espíritu Santo el que le dé a cada uno según su necesidad, según, Señor, lo que tú quieras ministrar. En tu nombre precioso, Señor, yo sé que yo no soy de labios, Señor, que sepan hablar bonito, pero eso no importa, Señor, por lo que importa es lo que tú puedes hacer, Señor, con este barro, Señor, en tu mano, Señor, en tus manos estoy. Úngenos con tu Espíritu Santo y que tu palabra fluya poderosamente y libremente, aleluya, en el nombre de Jesús. Ocupen sus lugares, hermanos, diciendo gloria a Dios, aleluya. Le quise poner como título a esta reflexión: ¿cómo ser una iglesia pentecostal en avivamiento? Es una pregunta, es una interrogativa. ¿Cómo podemos ser una iglesia pentecostal en avivamiento? Y la palabra pentecostal, ¿verdad?, proviene también, ¿verdad?, de lo que es el significado de avivarse, de algo que no está quieto, de algo que no está tranquilo, de algo que está en movimiento. Amén. Algo que no puede estar pasivo. Es como un viento, ¿verdad? El viento, por eso se conoce, ¿verdad?, porque va en movimiento, no está en un solo lugar, llega y hace algo. Las tormentas tropicales, los tornados llevan viento y siempre deja consecuencias. Entonces la Biblia dice que en Hechos capítulo 2 dice, ¿verdad?, que ¿cómo se presentó el Espíritu Santo? Como un viento fresco, el cual llenó la casa donde estaban reunidos todos los que estaban en el aposento alto. Y aunque ellos, no dice la Biblia que estaban en un culto, era oración. Ellos estaban en oración, pero dice que estaban tranquilos, estaban sentados. Yo creo, ¿verdad?, que cada uno estaba meditando, pensando en lo que el Señor les había dicho. No salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Capítulo 1, versículo 6 de Hechos de los Apóstoles. Les dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y yo diría, y con mis vecinos. Porque a veces duramos años y años viviendo en un lugar, en un área, y nadie sabe que somos cristianos. ¿Por qué? No sé, pero no sé por qué. Es que a veces con el asunto de la legalidad aquí en Estados Unidos, ¿verdad? De mis derechos y todo eso, ¿verdad? Cuidado cuando invaden mi privacidad, cuidado cuando invaden mi territorio, cuidado cuando invaden mis límites. Y entonces, ¿verdad? Sí, echo a andar mis derechos. Y si yo como creyente y como gente que conoce de mis derechos, ¿verdad? Si empiezo a trabajar de esa manera, a moverme de esa manera como los demás, entonces, ¿verdad? Pues la gente va a decir, no hombre, todo estaba bien hasta que este tipo llegó. Bueno, pues esperemos en Dios que aquí no haya de eso, ¿verdad? A lo mejor allá en otros lados sí pasa eso, pero aquí gracias a Dios que hay pura gente temerosa de Dios, pura gente que ama a Dios y a su vecino. ¿Y por qué creen que se lo digo? Porque tengo unos vecinos que hacen que se sienta el ambiente así, hermanos. Y tengo que amarlos también. Aleluya. No es fácil, pero no es imposible. También me tocó vivir con unos vecinos allá en México que invadieron parte de mi terreno por los dos lados. Y luego de repente quise usar de mis derechos para exigirles que me pagaran mi lote o que simplemente que tumbaran sus bardas. Y al final de cuentas dije yo, bueno, ¿y en qué me va a aprovechar eso? A los vecinos los voy a tener aquí hasta que yo viva. Y ellos van a saber de Dios por mí. Y si yo me pongo a hacer eso, ¿de qué me va a aprovechar? ¿Me voy a sentir bien? Supongamos que ya lo hice, me puse a pensar, ¿verdad? O sea, yo traté de pensar en el momento, pero también a futuro, ¿qué iba a pasar? ¿Por qué? Porque si yo me pongo en los zapatos de ellos, ¿cómo iba a pensar? ¿Verdad? Al lado contrario. Y entonces dije yo, pues creo que no hay ningún provecho en esto. Al final de cuentas, no me afecta en nada. Total, pues ¿para qué quiero ese pedacito de tierra que me están invadiendo? Si me muero, no me voy a llevar nada. Pero sin embargo, si eso lo paso por alto, me puedo ganar el respeto de ellos. Y ellos, en lugar de hablar mal del nombre del Señor, puede ser que sea algo que les dé a ellos testimonio. Si no me quisieron escuchar, cuando menos van a saber que hubo alguien que servía a Dios en esta casa. Y hasta hoy en día ellos siempre dicen, ¿verdad?, que cuando vuelvo y que me extrañan y que nos extrañan, porque ahí alabábamos a Dios, hermanos. Ahí teníamos el ministerio musical, ahí ensayábamos los cantos que cantábamos en las campañas, en los cultos, ahí ensayábamos y cuando acabábamos los ensayos, hermanos, ¿qué creen? Teníamos un público ahí tremendo afuera en las casas, ahí en la calle. ¿Por qué? Porque ellos también se gozaban. Ya cuando dejamos de estar ahí, ¿verdad? Mi madre me decía, no, mijo, pues los vecinos tuyos te preguntan y preguntan por ti, que cuando vuelves, desde que te viniste, el barrio está muy silencioso, está muy tranquilo, que te extrañan. Y yo entonces digo yo, wow, qué interesante, qué importantes son las decisiones que tomamos, ¿verdad? Que no pensemos solamente en nuestro propio bienestar, como dijo Pablo, que no pensemos solamente egoístamente, que pensemos también en el bienestar de los demás, para que así como nosotros quieramos que hagan con nosotros, hacer también nosotros con los demás. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará vuestras ofensas. Y si alguno dice, ¿verdad?, que no ofende, ¿verdad?, que es el niño bueno de la familia, pues por eso es el Señor, pues no hace nada. Porque Él no vino a los buenos, Él vino a los malos para que se arrepintieran, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Y entonces, cuando hablamos de pentecostalismo, regularmente pensamos en un culto donde todos hablamos en lenguas, que por cierto la mayoría de ellas no las entendemos. Sabemos que nos estamos edificando, sabemos que el Espíritu de Dios está tratando con nuestro espíritu. No entendemos, pero sabemos bien que eso es algo celestial, es algo angelical. Pero
Aleluya. Nuestro entendimiento no se edifica, pero nuestro espíritu sí. No lo podemos explicar, pero podemos nosotros, por lo que sentimos, ¿verdad? No causa temor el poder del Señor, el poder del Espíritu de Dios no causa temor, no es terror. Sin embargo, ¿verdad? Yo cuando me acuerdo que era niño, que miraba que mi madre estaba en el altar ahí, llore y llore, y bien tocada por las lenguas y todo eso, y miraba a otros y todo eso, a mí me preocupaba mi madre. Decía yo, ¿qué le pasará a mi madre? ¿Qué le pasará? Que alguien la levante, que alguien la auxilie, porque no entendía. Entonces, ¿verdad? Pero cuando el Señor tocó mi vida, cuando el Señor me selló con su Espíritu Santo por allá en el 95, hace poquito, ¿verdad? Me di cuenta, ¿verdad? De que es algo inexplicable, es algo que no se puede entender, es algo que no podemos nosotros interpretar, ¿verdad? Solamente decir, pues es algo hermoso, es algo divino, es algo de Dios. Y lo de Dios, solamente la mente de Dios lo puede entender. Nosotros somos finitos. Nosotros tenemos límites, tenemos una capacidad limitada. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos terrenales. Llegará el momento, ¿verdad? Llegará el día en que seremos semejantes a los ángeles. Seremos como los ángeles, igual que ellos. Ahorita no, somos poco menores que ellos. Amén. Entonces, Pentecostés o pentecostal, hemos malinterpretado a veces el pentecostalismo, o tal vez solo hemos entendido una parte del Pentecostés, puesto que hemos creído que es un culto donde solamente es para que el Espíritu se derrame a través de la manifestación de las nuevas lenguas, que es la primera evidencia, como la que vemos en Hechos capítulo 2, que fue el cumplimiento inicial de Joel 2:28. El mismo apóstol Pedro les hizo saber a las gentes, ¿verdad? Que lo estaban criticando, ¿verdad? Porque unos decían, están borrachos, están llenos de mosto, están locos, estos ya perdieron el sentido. Sin embargo, Pedro, ¿verdad? Dice en la Biblia que se levanta lleno del Espíritu Santo y les dice, esto que ustedes ven ahora no es otra cosa, sino el cumplimiento de la profecía cuando Dios habló a través de Joel, que dijo, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu Santo, ¿sobre quién? Sobre toda lengua. Aleluya. Y entonces, yo digo que vivir en un pentecostalismo, vivir en un avivamiento personal principalmente, implica parte de lo que les mencionaba ahorita. Porque si usted no siente ningún remordimiento, o si yo no siento ningún remordimiento cuando hago algo indebido, entonces, ¿verdad? Pues hay problemas ahí. Hay un problema espiritual que el enemigo está ganando terreno en su vida o en mi vida. Si usted le da algún lugar, si yo le doy algún lugar al enemigo legal, entonces el enemigo se siente con derechos. ¿Por qué? Porque usted se lo está permitiendo. En una ocasión fueron a orar por un muchacho, ¿verdad? Que por una mujer, ¿verdad? Sí, era una mujer que tenía, estaba poseída. Y luego estaba el pastor tratando de sacar el demonio, tratando de expulsarlo. Y el demonio le dice, mira, está bien, si tú me dices que me salgas, me voy a salir. Pero cuando tú te vayas, yo voy a regresar. Porque ella no quiere que yo me vaya de con ella. Y luego le pregunta, ¿pero por qué? Si viera todo el montón que tiene de música mundana que tiene ahí abajo guardada, y si supiera, y le empezó a mencionar todo lo que, o sea, se sentía con derechos. ¿Por qué? Porque le daba lugar. Cuando yo le doy lugar a cosas que no son de Dios, que no provienen de Dios, el enemigo dice, yo tengo derechos ahí. Porque en una casa nomás puede haber un jefe. Entonces cuando usted invita a su casa a sus suegros, a su mamá o a su papá o a sus suegros, y si deja que ellos intervengan en sus decisiones y todo eso, entonces ya no va a ser un jefe, ya van a ser 2 o 3, porque se supone que nomás 2, ¿verdad? La Biblia dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. ¿Y por qué digo eso? Pues por algo el Señor me lo pone. Porque a veces nosotros, ¿verdad? Con muy buenas intenciones, invitamos a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestra hermana que vive con nosotros, y a veces no nos damos cuenta que afectamos a la otra parte.
a la esposa o al esposo. ¿Por qué? Porque hay dos cabezas, y no, la Biblia dice que no debe ser así. Eso es nomás, ¿verdad?, de pasadita. Pero una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros debemos entender es que cuando hubo el cumplimiento de esa profecía, dice la palabra del Señor que ese mover del Espíritu de Dios hizo que se convirtieran 5,000 personas. Ese día, en Hechos capítulo 2, fueron 5,000 personas. Y lo que yo le estoy leyendo acá en Hechos capítulo 12, posiblemente diga, bueno, hermano, pero ¿qué tiene que ver esto con esto de acá? Bueno, pues es el resultado de lo que sucedió en ese día, el día del Pentecostés. El día del Pentecostés era una fiesta que los judíos, ¿verdad?, es una fiesta que ellos celebran 50 años. Cada 50 años ellos tienen esa fiesta. Y en esa fiesta, ¿verdad?, todos los endeudados son perdonados. Todos los que tienen una deuda tienen que perdonarla, no importa la cantidad que sea. Me parece que todavía la siguen llevando a cabo ellos. Si usted escucha de historia de ellos, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que el Señor de hecho se los había enseñado a ellos. Cada cierto tiempo, cada 7 años la tierra debía reposar. Cada 50 años, ¿verdad?, eso era celebrar, era el día de jubileo. Y luego, ¿verdad?, ese día, el último día de esa fiesta o de ese tiempo, era cuando se celebraba el Pentecostés, ¿verdad? Y fue cuando surgió, ¿verdad?, el mover del Espíritu de Dios, el cumplimiento de Joel 2:28. Por eso Jesús les dijo, ¿verdad?, les encargó muy rigurosamente, les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de ese poder. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de aquí ya han sido bautizados con el Espíritu Santo? Levante su mano, con la evidencia de las nuevas lenguas. Muy bien, la mayoría. Ahora, bájela. ¿Cuántos tienen más de un mes que no hablan en nuevas lenguas? Levante su mano con confianza. No le voy a decir nada, no lo voy a criticar ni a condenar, ni lo voy a desanimar. Son poquitos. Qué bueno que los demás, ¿verdad?, han estado en un constante mover del Espíritu de Dios. Pero yo le quiero animar, yo le quiero motivar a que no deje, dijo el apóstol Pablo, no impidáis el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque estas nos son dadas por el mismo Espíritu de Dios para el crecimiento, el fortalecimiento y el aliento de nuestra vida espiritual, que es el mover de Dios en nosotros mismos, no es otra cosa, es Dios mismo en nosotros. Entonces cuando vemos, ¿verdad?, todos los acontecimientos que fueron pasando, hermanos, en ese tiempo, en el capítulo 12 que miramos ahorita, vemos que la iglesia empezó a hacer oración sin cesar. ¿Por quién? Por su líder, porque estaba en la cárcel. Antes de eso había sucedido que habían matado a Jacobo, le habían dado muerte, y el siguiente era el líder. Era un discípulo Jacobo, pero resulta, ¿verdad?, que la iglesia no sintió la misma preocupación. La iglesia empezó a sentir más preocupación cuando su pastor principal, cuando el líder principal al que Jesús le dijo, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia empezó a sentir que todo se iba a acabar porque habían agarrado a su pastor principal y posiblemente lo iban a matar igual que al otro apóstol, que a Jacobo. ¿Y qué vemos que sucedió? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? No, Señor, tú no vas a responder. Tú dijiste que todo lo que pidamos en tu nombre creyendo lo recibiremos. Y creemos que tú lo vas a sacar. Tanto, hermanos, que no esperaban que fuera tan pronto la respuesta. En lo que ellos estaban orando, porque dice, ¿verdad?, que de repente, más adelantito, en los versículos que siguen, usted lo lee en su casa con calma, se va a dar cuenta, ¿verdad?, si no lo ha leído, resulta que un ángel del Señor fue a la cárcel y levantó a Pedro y le dijo, ponte tus sandalias, ponte tu abrigo, ponte tu capa y vámonos. Las cadenas se le soltaron, la puerta de la cárcel se abrió, había 4 grupos de soldados de guardia cuidándolo porque sabían que era un hombre peligroso. Sabían que Pedro escapaba de las cárceles y que la gente no se daba cuenta. Los soldados, aunque estaban despiertos, no los miraban. Se hacían invisibles. Yo creo que de ahí les inspiró la película del hombre invisible.
Sí, sí, yo creo que sí, porque muchas de las cosas de las películas que hacen es en base a lo que han visto de la palabra de Dios o que saben de la palabra de Dios. Y entonces resulta que esos 4 grupos, ninguno miró que Pedro se salió en la madrugada. Y dice que las puertas solitas se abrieron, las puertas de la cárcel. Y ya cuando menos pensó Pedro, dijo: ah, caray, pues esto no es un sueño, esto sí es cierto. Yo pensaba que estaba viendo una visión. Y llegó de repente a tocar ahí donde estaban orando por él sin cesar. Y tanto fue su sorpresa que no lo podían creer que Pedro ya estaba ahí. La respuesta a su oración ya estaba ahí. ¡Aleluya! No dude que si usted ha estado orando por su hijo, por su papá, por su mamá, por su hermano, el Señor le va a responder y de repente usted lo va a mirar convertido porque usted está orando sin cesar por su hermano, por su hermana. Pero una de las cosas que le voy a sugerir: ore por su pastor y por su familia. Cuando la iglesia se pone a orar en serio por su líder, cosas así van a pasar. Eso es vivir en un avivamiento. Incluso no le hace que no haga música. Y no es porque no nos guste la música. A mí me gusta mucho la música. Yo por la música empecé a conocer de Dios. Dios a través de la música trató conmigo. Yo no se me quedaba nada de lo que el predicador hablaba. Pero con los cantos, hermanos, ahí se me quedaba y ahí lo traía y ahí lo traía. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un chip diferente. Algunos en lo del baile. Y aunque yo era bien bailador y todo eso, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero yo no me hallo andar danzando y cosas así. Y trato de no escandalizarme por los que lo hacen, porque digo, pues es que si ellos sienten el mover de Dios en sus vidas de esa manera, pues yo creo que ellos sienten que le agradan a Dios y yo me gozo con ellos. Cuando canto al Señor, cuando alabo al Señor. Y hay un canto que dice: el día que no le alabo, el alma se me entristece. Porque cuando dejamos de alabar al Señor, el enemigo empieza a ganar terreno con pensamientos, con ideas, con cosas que no aprovechan. Pero si usted alaba al Señor, no importa que esté trabajando, no importa lo que esté haciendo, lavando el traje, lo que sea, se da cuenta que el ambiente cambia. ¡Aleluya! Y yo creo que intencionalmente nosotros tenemos que dejar que la alabanza fluya en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, porque eso hace la diferencia. De repente, ¿verdad? Si por ahí se enoja con la esposa, con el esposo, pero si usted deja que la alabanza genere un ambiente espiritual bonito, se va a dar cuenta, ¿verdad? Que ¿para qué pensar en cosas que no valen la pena? Amén, hermanos. Aleluya. Y entonces vemos, ¿verdad?, que la iglesia quiso que Dios le respondiera a su necesidad. Por otro lado, volviendo al pasado, ¿cuándo fue cuando Dios les envió un libertador al pueblo de Israel? ¿Cuándo fue cuando les envió un libertador? Dice la Biblia que cuando el pueblo clamó a Jehová, Dios se acordó de la promesa que había hecho a Abraham. Y entonces, ¿qué pasó? Dios envió a Moisés. Solo que al principio Moisés no sabía cómo él iba a empezar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sentía un celo, ¿verdad? Y empezó a sentir un coraje por el trato que le daban a sus hermanos. Y él pensó que por ese lado, ¿verdad?, dándoles muerte por su propia cuenta a la gente, ¿verdad?, que los maltrataba. Y entonces luego se dio cuenta que no, porque tuvo que huir y duró 40 años allá en el desierto cuidando ovejas, hasta que Dios lo llama otra vez y le dice: pero ahora lo vas a hacer a mi modo, no a tu modo, lo vas a hacer como yo te voy a indicar. Y cuando él siguió las indicaciones del Señor, se dio cuenta que las cosas fueron diferentes. Y no había ayunado, no había orado ningún día. Sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad?, que él fue el hombre que hizo señales ante el faraón que nadie había hecho. No había ayunado todavía 40 días. Entonces usted no piense que porque usted no ayuna, no puede usarlo Dios. Si usted es temeroso de Dios, pero si Dios lo motiva a que ayune, ayune. Si Dios lo motiva a que ore más, ore más. Y en la misma oración, a lo mejor Dios le pone el sentir de que usted ayune para Dios. Es bueno que nos invitemos y nos motivemos a las buenas obras, ¿verdad? Al amor y a las buenas obras.
pero es más bonito cuando Dios se lo hace a usted sentir personalmente, y de esa manera, ¿verdad?, logra usted, ¿verdad?, mover la mano de Dios a través de su vida, a través de lo que le pone a usted que haga para Dios. Porque hacer las cosas solamente porque se nos pide, es bueno la obediencia con una buena actitud, pero es mejor cuando dejamos que Dios obre. ¿Por qué? Porque alguien puede ayunar mucho, pero si su vida no genera ningún cambio, si su vida sigue siendo igual, entonces de nada sirve, solamente se está mal pasando, solamente está teniendo una dieta. Tal vez porque quiere rebajar, o porque quiere adelgazar, o porque ya trae unas libritas poquito de más, ¿verdad? Y por cosas diferentes. Pero es bueno mantenerse en esa condición. Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar es que básicamente, una de las cosas que yo quiero hacer hincapié es que usted como iglesia puede hacer que la mano de Dios se mueva poderosamente si mantenemos ese fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ese mover, ese avivamiento personal y luego general, que como nosotros como una iglesia podamos permanecer en un avivamiento constante. Porque a Pedro, hermanos, se empezó a hacer ya costumbre. Anteriormente a él y a Juan los habían encarcelado por haber sanado un cojo, y los amenazaron: no anden hablando más en ese nombre de Jesús, porque les daba miedo. La Biblia dice, ¿verdad?, que al mencionar el nombre del Señor Jesús, ¿verdad?, los demonios tiemblan. Entonces les amenazaron y los golpearon y los maltrataron, y en lugar de salir ellos renegando y diciendo: Señor, ¿por qué me tratan así? Si soy tu hijo, si te sirvo, mira, Señor, por causa tuya ya no voy a predicar más, porque mira cómo me tratan. Y hoy en día, ¿verdad?, vemos que hay gente que se siente maltratada nomás porque no lo tomaron en cuenta para una decisión. No, pues es que ya hicieron esto y ni siquiera me dijeron a mí, ni me preguntaron si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Ya cuando llegué yo ya habían hecho esto, y ya estamos siendo maltratados, ya sentimos como que ya nos andan la gran persecución, la gran tribulación. Porque hoy en día nos dejamos llevar más por emociones que por convicciones. Yo recuerdo que a mi madre muchas veces mi padre la golpeó porque él quería que se pusiera a bailar con ella. Y mi madre le dijo: cuando yo quería, tú no querías, y ahora le sirvo a Dios, y ahora no te concedo eso. Pero eres mi esposa, sí, pero también soy de Cristo. Aleluya, amén. La convicción, la emoción de ella. ¿A quién quiere que lo golpeen, hermanos? ¿Quién quiere que lo golpeen? Mi madre muchas veces se enfrentó a mi padre. Una vez recuerdo, ¿verdad?, que lo reprendió porque mi padre quería golpear a mi hermano Primi con un machete. Pues yo no sé qué traía en su mente mi padre, ¿verdad?, metido por el vicio, y lo quería matar, dizque jugando. Y mi madre, ¿verdad?, empezó a reprenderle, dijo: en el nombre de Jesucristo sueltas ese machete, y en el nombre de Jesucristo lo sueltas. Y luego le dice mi padre, ¿verdad?, pero yo creo que no era mi padre, yo creo que era el espíritu que había en él. Le decía: ¿tú quién eres? Pues yo soy una hija de Dios, y en el nombre de Jesucristo sueltas ese machete. Y por más que le hizo mi papá y que le quería dar, y que lo soltó y lo soltó y lo soltó y lo tiró. ¿Por qué? Porque el poder del Señor estaba en esa mujer que estaba siendo usada por Dios para que impidiera una terrible situación. Eso también es pentecostal. Eso también es vivir en un avivamiento constante, porque no queda solamente en hablar una lengua. Porque cuando Dios se manifiesta, produce en nosotros el querer hacer su voluntad. A veces Dios te pone a ti. En una ocasión, yo andando en ayuno, allá en mi trabajo, ¿verdad?, en Juárez, porque vivíamos en Juárez, no soy de Juárez, pero vivíamos en Juárez. Recuerdo que de ahí de donde estaba trabajando, hermanos, en lugar de irme para mi casa, Dios me hizo sentir que tenía que ir a ver a mi hermano. Y él vivía de un extremo de la ciudad a otro extremo. Yo no sé cuántos conocen allá en Juárez. ¿Cuántos conocen? Bueno, conocen allá, ¿cómo se llama? La 16 de septiembre, la colonia. Las casitas de cartón. Había un lugar donde él vivía que le llamaban el ranchito, creo, cerquitas de ahí del ranchito. Eran pura gente de allá de mi rancho, del 22 de febrero, Durango. Y mi hermano estaba con una cruda, hermanos, ahí en su casa, tirado en el piso ahí.
porque era mi hermano de los que aguantaban mucho los fines de semana, como ellos trabajaban del lunes, de viernes, sábado y domingo. Entonces creo que ese día era lunes, es decir, él andó de parranda desde que salió de trabajar, le siguió en la parranda y no llegó no sé hasta cuándo. Y resulta que mi cuñada estaba en una decisión casi de dejarlo. Tenía una niña chiquita, la más grande, y Dios me puso en mi corazón que tenía que ir a visitarlo y hablarle. Hermano, yo no sé de dónde saqué palabras, pero era el Señor, ¿verdad?, que puso en mí ese sentir. Y le empecé a decir, ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte, hermano. Necesitas arrepentirte, porque lo que te pasó fue nomás una muestra, fue nomás una llamadita de atención. Pero si tú no quieres obedecer al Señor, que el Señor te está llamando a que te arrepientas y a que cambies de vida por tu familia y por ti, lo vas a lamentar terriblemente. Es mejor que te arrepientas. Y mi hermano nomás así agachado. Yo soy el segundo, él es el mayor, yo soy menor que él. Y nomás me oía, no decía nada. Y mi cuñada llorando, no, es que ya estoy harta de esto, y que nos deja solos a mí y a Jessica, todo siempre, para él sus amigos, y bueno, cosas, usted ya se imagina. Y entonces, hermano, ¿verdad? También eso es el pentecostalismo. Ser movido por Dios, como cuando Dios le dijo a Felipe, ve a tal parte, allá por el camino que va ¿para dónde? Para Samaria. Y luego cuando iba por allá, dice que miró un carro, ¿verdad?, que iba un etíope, iba a adorar o venía de adorar. Y luego le dice, acércate a ese carro. Y cuando se acercó, iba leyendo la escritura del profeta Isaías 53. Y entonces le dice Felipe, le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Le dice el hombre, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Bueno, súbete, gente. Y ya se fue hablándole del Señor, se fue hablándole de lo que Jesús había hecho, cómo había venido, qué era lo que se había cumplido de él, que era el Mesías y que era el Salvador. Y entonces cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque también le había hablado del bautismo de él, ¿verdad?, cuando fue bautizado. Y entonces dijo, pues si crees de todo corazón, bien puedes. Dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces se bautizó para el perdón de sus pecados. Y dice que siguió su camino gozoso, porque Felipe, el Señor lo tomó y se lo llevó para otro lado. Desapareció. No dice la Biblia, ¿verdad?, que se fue caminando, que se fue corriendo. Nomás dice, de pronto dice, Felipe se encontró en Azoto, me parece, en otro lugar. Oh, qué tremendo, ¿no, hermanos? Sí. Qué importante es moverse o dejarse mover en el Espíritu de Dios. Póngase de pie en esta hora. ¿Cuántos de los que hay aquí aún no han sido bautizados con el Espíritu Santo, hermanos? ¿Y cuántos quieren ser bautizados? Porque es una cosa diferente decir, no tengo el Espíritu de Dios, no he sido bautizado, pero pues yo estoy así bien, porque pues me la llevo tranquilo. La Biblia dice, ¿verdad?, que si nosotros que somos hombres malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor no nos va a dar el Espíritu Santo al que se lo pidamos? Y es una promesa que nos dio para todos. Es decir, ¿verdad?, es una promesa para nosotros, para nuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran venir en esta hora y pedirle al Señor que los bautice con su Espíritu Santo. Ahora usted diga, no piense, ¿verdad?, a lo mejor está pensando que el hermano Mariano, cuando él ora, suceden cosas mágicas. No, ni siquiera yo tampoco puedo decir ni pretender, ¿verdad? Nadie de nosotros lo da el Espíritu Santo, ni el hermano que es el pastor de aquí. ¿Qué es eso para el pastor, hermanos? ¿Cuántos están orando por él? Amén. No son muchos, hermanos, pero con esos poquitos. No, es que una de las cosas que a nosotros como ministros y como siervos de Dios, como pastores, se nos dice que el camino del Señor no es fácil. Por otro lado, Pablo lo menciona, ¿verdad?, que todos los que queremos amar al Señor debemos de padecer, porque es una forma en la que vamos a llegar al reino de Dios. ¿Cómo? A través del padecimiento. Claro que es algo que a ninguno de nosotros nos gusta, pero el padecimiento son los procesos por los que Dios nos pasa para crecimiento de nuestras vidas. Todo el mundo lo quisiéramos, ¿verdad?
Nosotros a veces hasta protegemos de más a nuestros hijos y les impedimos crecer, porque los protegemos demasiado, no queremos que sufran lo que sufrimos nosotros. Pero nosotros por eso estamos aquí, porque sufrimos que era lo que era tener un centavo, que era lo que era tener un zapato, un pantalón, una camisa. A veces ya venía bien desgastadita cuando nos la daban, porque pasó por el que la compraron, y luego su hermano, y luego lo otro, y luego ya último nos la dan a nosotros porque ya no hay a quien le quede. Es cuando se valora todo, ¿verdad? Pero por eso Dios nos puede dar todas las cosas en ese mismo instante, en ese mismo momento. Pero Él sabe bien que nos va a dañar lo que nos dé así tan rápido. Lo que sí quiere que pidamos sin cesar es su presencia en nuestras vidas, el bautismo del Espíritu Santo.